El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estas profesiones tan virales en internet. Hay 3 errores comunes que se cometen y te los voy a ir explicando durante el video. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a la página midjourney.com, pero esta plataforma necesita una cuenta de Discord. Todo lo que voy a hacer en este tutorial es desde cero, así que vas a aprender todo. Si yo cometo un error, vas a ver cómo lo resuelvo. Entonces entro a discord.com, no tengo cuenta, entonces la voy a crear totalmente desde cero. Vamos a poner un usuario y una contraseña. Me pide una validación y tengo que comprobar estos datos donde aparezcan piñas. Está creando mi cuenta y me pide crear tu primer servidor de Discord. Entonces vamos a crear un servidor. Puede ser que en el proceso de creación de la cuenta de Discord te envíe algún correo electrónico con alguna verificación. Entonces tienes que tenerla en cuenta. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es creando el servidor en Discord, que es uno de los pasos que voy a necesitar al momento de utilizar Midjourney. Ok, entonces el primer paso, creación de cuenta en Discord, ya está lista y yo puedo regresar Midjourney para poderme unir. Entonces aquí nos aparece lo que es el unirnos al beta. Vamos a darle clic. Todo este proceso lo vamos haciendo desde cero. Como ya tengo la cuenta creada de Discord, únicamente tengo que aceptar la invitación, que es la que aparece en aceptar invitación, y siempre me pide comprobación. Estando en la plataforma de Discord, vamos a ver que hay un icono blanco que es el de Midjourney, se ve verificado. Ahí vemos todo lo que es. Si bajamos, hay una sección que dice News Corner, Rules, News Byte. Cualquiera de esas que se seleccionen, podemos ver salas donde ya se están de forma pública haciendo lo que son pruebas, ¿verdad? Obviamente todos los usuarios están creando ejercicios y se puede ver todo lo que se está haciendo. Si damos en la parte derecha, en la parte superior derecha, vemos un icono de usuarios, le damos clic, aquí lo oculto, aquí aparece, vemos que al final, casi al final, sale el usuario del bot, que es de Midjourney. Entonces a ese le damos a dar clic y ahí nos aparece la opción de añadir al servidor. Como creamos un servidor personal, entonces vamos a seleccionar este usuario y le damos continuar. Ese es uno de los primeros errores y más que diría una configuración que tienes que hacer. Si trabajas en la versión pública, vas a estar viendo todos los usuarios lo que están haciendo y te van a interrumpir inclusive con lo que quieres hacer. Entonces, esta opción que se está configurando, que estamos configurando, es para tener tu servidor privado, para que solo interactúes tú con lo que es el bot de Midjourney. Ok, luego de eso nos sale la solicitud de lo que es permisos. Le vamos a dar a autorizar. Y aquí sale un punto interesante. Me dice que para poderlo añadir tengo que verificar mi cuenta de correo electrónico para añadir al bot. Entonces es lo que yo les decía al inicio. Como creé mi cuenta desde cero, me va a pedir en algún punto verificar mi cuenta de correo. Entonces voy a mi cuenta de correo, sale el correo de verificación, vamos a darle verificar. Y ese es un error que también te puedes encontrar, ¿verdad? El objetivo de este tutorial es poder ir superando todos los errores que nos podemos encontrar. Ok. Vamos a probar de nuevo, darle continuar, autorizar permisos, comprobación de que si soy robot. Vamos a comprobar de nuevo, verificar. Listo. Entonces, cuando ya lo adicioné a mi servidor privado, ya puedo buscar entre los servidores el que yo creé y ahí voy a tener en ese el bot en línea en los usuarios. Lo pueden identificar fácil, siempre en la parte superior derecha donde están los usuarios. Entonces ahí ya lo tenemos creado. Estando en este punto es donde ya podemos ingresar esas descripciones, o como se conocen como prompts, de cómo le vamos a describir al bot
la imagen que queremos que nos genere. Entonces, aquí es donde entra el segundo error que se comete al querer intentar que te genere. Como nosotros somos latinos, obviamente hablamos español, escribimos las descripciones de lo que queremos que nos cree, por ejemplo, dinosaurio, amigable, etcétera, etcétera, y no lo entiende de la mejor forma, no nos sale como quisiera. Entonces, lo que debes de hacer es, de preferencia, describirlo en el idioma inglés. Estas plataformas, ahorita en la etapa en la que están, vienen nativamente en inglés. Entonces, al describírselo en inglés, resulta más fácil poder generar esas imágenes. Yo tengo guardados unos ejercicios para que puedan ver este efecto de escribirlo directamente en inglés para que sea más fácil para ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer es utilizar la fleca y escribir imagen. Le va a aparecer ahí directamente la opción y sale una cajita de texto parpadeando donde pueden escribir el texto. Yo ya lo tengo copiado, entonces no lo voy a transcribir y darle enter para que miremos el ejemplo. Ok, la primera vez es posible que les aparezca este mensaje que me acaba de aparecer. Como estoy haciendo todo el proceso desde cero, entonces tengo que aceptar aquí y luego de eso vamos a esperar y luego ya me empieza a aparecer lo que son los dinosaurios. Los creo demasiado mini babies, entonces ya podemos ver cómo se generan estos primeros ejercicios. Aún sigue cargando. ¿Eso qué quiere decir? Que está como entrenando el modelo, generando esas imágenes y cada vez que el porcentaje se va completando, ahorita tengo 62%, entonces veo los cambios que va haciendo sobre las imágenes. A este punto, con lo que he ingresado de información, ya me generó las imágenes y aquí es donde entra uno de los terceros errores que puedes tener. Entonces, uno de los puntos es, me salen varios botones aquí, voy a darle a uno para que me pueda generar la imagen de esa que he seleccionado. Entonces, lo que quiero mencionarles del error es que cuando le damos clic y queremos bajar esta imagen, si la hacemos desde aquí, me la va a bajar en PNG en un formato de baja calidad. Entonces, lo que hay que hacer es darle aquí en abrir en navegador y ahí me genera la imagen en una calidad mayor. Le doy guardar a la imagen y ya tengo esa imagen guardada en mi computadora. Le doy a abrir archivo y pueden ver la calidad de lo que es la imagen. Quedaron muy bien. Ahora, lo otro es que también ustedes pueden poner lo que son imágenes de referencia en cuanto a fondos para poder tener eso generado en la imagen. Recuerden que esto es un ejercicio. Ustedes van a ir probando y van descubriendo qué les funciona y qué no funciona. Entonces es una gran herramienta, algo muy interesante. Por hoy es todo para este video y suscríbanse a mi canal para que siempre estén viendo contenido como este.